Hay momentos en la escalada donde algo extraño sucede. No hablo de encadenar una vida difícil, ni siquiera de sentirte fuerte. Hablo de esos instantes donde desaparece el ruido. El cuerpo se mueve sin que tengas que pensar demasiado. La mano encuentra la presa antes de analizarla. La respiración cambia. El tiempo parece expandirse y por unos segundos la escalada deja de sentirse como una lucha. Muchos escaladores conocen esa sensación, pero pocos saben que hace siglos en el budismo zen japonés existía una palabra para algo parecido, el satori, un concepto relacionado con el despertar, la percepción directa y la desaparición momentánea de la separación entre uno mismo y el mundo. Y aunque pueda sonar espiritual o lejano, la escalada tiene muchísimo que ver con esto, porque escalar no es solamente mover el cuerpo, escalar es una forma de atención y a veces también una forma de silencio. Hoy quiero que exploremos juntos qué es realmente el Satori y por qué algunos de los momentos más profundos que vivimos escalando quizás tengan menos que ver con la fuerza y más con la forma en que percibimos. Hay una paradoja curiosa en la escalada. Entrenamos durante años para mejorar nuestros movimientos, pero muchas veces nuestro peor enemigo aparece justamente cuando empezamos a pensar demasiado en ellos. Todos conocemos esa sensación. Entras en una vía, llegas al crux y de repente la mente empieza con ciertas preguntas. ¿Y si me caigo? ¿Y si no llego? ¿Y si estoy demasiado bombeado? ¿Y si debería haber descansado más? ¿Y si el pie se resbala? Y mientras todo eso sucede, el cuerpo empieza a endurecerse. La respiración se bloquea, los antebrazos se saturan más, la percepción se vuelve más estrecha. Es interesante todo esto porque desde afuera parece un problema solamente físico, pero muchas veces es un problema atencional. El cerebro humano funciona constantemente prediciendo. Anticipa, compara, evalúa amenazas, construye simulaciones y eso es útil para sobrevivir. Pero también genera ruido, muchísimo ruido. En la escalada ese exceso de control consciente puede destruir la fluidez del movimiento. El psicólogo estadounidense Mihaly Csikszentmihalyi describía algo parecido cuando hablaba del estado de flow. Momentos donde la acción y la conciencia parecen fusionarse, donde el análisis excesivo desaparece, donde uno deja de sentirse separado de la tarea y curiosamente muchos escaladores describen sus mejores pegues exactamente así. No pensé, simplemente pasó, sentía todo muy claro, era como si el cuerpo supiera. Y esto conecta profundamente con el Zen. Porque el Zen no propone vaciar la mente para convertirse en una especie de piedra espiritual. Lo que intenta es disminuir la interferencia innecesaria entre la experiencia y la percepción. En otras palabras, ver más directamente, moverse más directamente, habitar más directamente. Y si lo pensamos bien, la escalada exige exactamente eso. Porque la roca cambia demasiado rápido como para analizar todo racionalmente. Las presas son ambiguas, el equilibrio cambia constantemente. El cuerpo debe adaptarse segundo a segundo. Hay una inteligencia corporal funcionando todo el tiempo por debajo de la conciencia. Una inteligencia que muchas veces aparece con más claridad cuando dejamos de intentar controlarlo absolutamente todo. Existe una idea muy fuerte en la cultura occidental. La idea de que primero pensamos y después actuamos. Pero la neurociencia moderna muestra algo mucho más complejo. Gran parte de nuestras acciones ocurren antes de que aparezca la conciencia racional sobre ellas. El cuerpo percibe muchísimo más de lo que podemos explicar verbalmente. Y en la escalada esto es evidente. Un escalador experimentado puede detectar cambios mínimos en la fricción, pequeñas variaciones en el equilibrio, diferencias mínimas en la textura de una presa, tensiones internas, pérdida de precisión, señales de fatiga, oportunidades de descanso, todo en cuestión de milisegundos. Y la mayoría de esas percepciones no pasan por el lenguaje, simplemente se sienten. El filósofo Maurice Merleau-Ponty decía algo muy potente. El cuerpo no es un objeto que tenemos, es nuestra forma de estar en el mundo. Y creo que pocas actividades muestran esto tan claramente como la escalada. Porque en la roca el cuerpo no es solamente un ejecutor mecánico, es un sistema perceptivo. La mano ve, los pies leen, la respiración modifica decisiones. La tensión emocional cambia completamente cómo percibimos el movimiento. Por eso muchas veces un escalador fuerte falla en movimientos relativamente simples cuando entra en pánico. Y por eso alguien técnicamente menos fuerte
Puede resolver secuencias complejas cuando logra entrar en un estado de percepción más integrado. El problema es que vivimos una cultura obsesionada con el control consciente. Queremos racionalizar todo, explicar todo y medir todo. Y sí, los datos sin duda ayudan. La ciencia ayuda. El entrenamiento importa muchísimo. Pero hay una parte del rendimiento que aparece justamente cuando dejamos de intervenir tanto. El Satori tiene relación con eso, con momentos donde el cuerpo y el entorno dejan de sentirse separados. Y esto no es místico, tiene muchísimo de biología y de percepción. Porque cuando el cerebro deja de gastar tantos recursos en monitoreo interno excesivo, la atención puede abrirse. La percepción se vuelve más rica y la acción se vuelve mucho más fluida. Ahí es donde aparece algo muy interesante. La escalada deja de sentirse como una pelea contra la roca y empieza a sentirse como una conversación con ella. Hay algo zen en entrenar escalada. Aunque no nos demos cuenta, repetimos movimientos miles de veces. Caemos, volvemos a intentar, ajustamos milímetros, respiramos, probamos otra vez. Y desde afuera eso puede parecer simplemente un entrenamiento técnico. Pero hay algo más abajo de eso. Porque la repetición transforma la percepción. Donde un principiante ve caos, un escalador experimentado empieza a ver algunos patrones. Empieza a sentir ritmos, a percibir información que antes era invisible. Y eso no aparece solamente porque aprendió nuevas técnicas. Aparece porque el cuerpo empieza a organizar la experiencia de otra manera. En el Zen existe una práctica muy conocida, la de hacer tareas simples una y otra vez. Servir té, barrer, caminar, respirar. No porque esas tareas sean mágicas, sino porque la repetición sostenida modifica la atención. Y creo que algo parecido ocurre en la escalada. Después de miles de movimientos, algo empieza a cambiar. La percepción se vuelve más fina, más silenciosa, más directa. Muchos escaladores vivieron esto alguna vez. Llegar a una vía muy difícil, fracasar durante varios intentos y semanas, pensar demasiado, intentar controlar absolutamente todas las variables y un día, cuando ya casi no queda energía mental, el cuerpo finalmente se suelta y la vía sale. No porque apareció fuerza nueva mágicamente, sino porque desapareció la interferencia. A veces progresar no consiste solamente en agregar capacidades, también consiste en dejar de obstaculizar las capacidades que ya estaban ahí. Y esto es fascinante, porque el Zen plantea justamente algo parecido. La claridad no siempre se construye acumulando, a veces aparece simplificando, silenciando, reduciendo el ruido. Y en la escalada vivimos llenos de ruido. Hay comparaciones, grados, redes sociales, expectativas de los demás, presión, egos. Y todo eso consume mucha atención, consume energía. Y por eso algunos de los momentos más felices escalando ocurren lejos del rendimiento máximo. Un pegue simple, una vía al atardecer, una secuencia fluida, una sensación corporal difícil de explicar. Momentos donde volvemos a sentir la escalada antes de convertirla en un resultado. Hay otra parte muy interesante del Satori aplicado a la escalada, y tiene que ver con el ego. Muchos sufrimientos en escalada no vienen solamente de caer, vienen de la imagen que construimos sobre nosotros mismos. Yo debería poder hacer esto, antes encadenaba más. Todos progresan menos yo. Estoy perdiendo el nivel. La mente construye constantemente una identidad y después intenta defenderla. Pero con la roca tiene algo brutalmente honesto. No negocia con la identidad. No le importa quién eras. No le importa cuántos seguidores tenés. No le importa el grado que hiciste hace 5 años. La roca responde únicamente a lo que está pasando ahora. Y eso puede ser doloroso porque obliga a volver a estar presente, a sentir, a escuchar y a adaptarse. Muchos escaladores describen que sus mejores experiencias aparecieron justamente después de aceptar dejar de demostrar algo. Cuando dejaron de escalar para confirmar una identidad y volvieron a escalar por la experiencia directa. Ahí muchas veces reaparece la curiosidad, el juego, la percepción, la conexión. Y esto tiene mucho que ver con el Zen. Porque el Zen cuestiona constantemente la obsesión humana por construir un yo rígido y permanente. La escalada también. Cada pegue que hacemos nos cambia. Cada caída nos modifica y las lesiones transforman nuestra relación con el cuerpo. Nada permanece fijo demasiado tiempo. Y quizá parte del sufrimiento aparece cuando intentamos congelar versiones pasadas de nosotros mismos. Muchos escaladores siguen compitiendo contra una versión antigua de sí mismos.
Pero la escalada más profunda quizá no consista en recuperar exactamente quién eras, sino en descubrir nuevas formas de evitar el movimiento, nuevas sensibilidades, nuevas estrategias y nuevas maneras de percibir. El cuerpo cambia, pero también puede volverse más inteligente, más económico, más atento, más perceptivo. Tal vez por eso seguimos escalando, porque hay algo en la escalada que va mucho más allá del rendimiento. Algo difícil de explicar, un tipo de presencia, de atención, de silencio. Un mundo lleno de estímulos constantes. La roca nos obliga a volver al cuerpo, a la respiración, al instante. Y quizá esos momentos donde todo parece alinearse, donde desaparece el exceso de pensamiento, donde el movimiento simplemente ocurre, esas cosas sean pequeñas formas de Satori. No son una iluminación mística reservada para monjes en una montaña, sino instantes profundamente humanos. Momentos donde dejamos de estar separados de lo que hacemos. Donde la experiencia deja de pasar únicamente por las palabras y aparece por algo más directo, más corporal, más real. Por eso algunos pegues quedan grabados para siempre aunque nadie los haya visto. Porque ciertas vías no se encadenan solamente con fuerza, se encadenan con presencia. Y tal vez la escalada, en el fondo, siempre haya sido eso, una forma de aprender a estar.